lectores, ¿cómo están? Después de tanto tiempo voy a grabar un video. ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! Estoy medio nerviosa. No sé si notaron como el cambio. Estoy probando a ver si funciona grabar acá o no. Espero que en el nombre de Jesús el audio salga muy bien. Porque no tengo micrófono. Quiero hablarles un poquito de algunas cosas que estuve meditando en el Señor. Y como hacemos siempre, que en realidad creo que hace varios videos que no lo hacemos, vamos a orar. Así que, ¿dónde estás? Cierra tus ojos, levanten sus ojos y cierren sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder estar acá, por poder estar grabando este video, hablando de las cosas que vos pones en mi corazón, que primeramente me confrontan a mí, me bendicen, me edifican a mí, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder compartirlos con mis lectores, con mis hermanos en Cristo. Te pido, Señor, que donde sea que estén, que los bendigas, que si alguno está pasando por alguna dificultad, Señor, que seas vos ayudándolos, que sea tu consuelo, Espíritu Santo, y que en medio de todo el caos puedan sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te entrego estos nervios. Es como que estoy muy acelerada, sí. Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz también sea sobre mí, que pueda relajarme y que pueda hablar de esto que vos pusiste en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No sé si están al día con las lecturas en Wattpad de mis libros, pero actualmente estoy escribiendo En Espíritu y en Verdad, que es el segundo libro, aunque el primero todavía no lo escribí, pero bueno, pero en el orden de la trilogía de En Espíritu y en Verdad, es el segundo libro. Bueno, este libro tiene mucho contenido espiritual, mucho trasfondo acerca de su venida, de la venida de Cristo. Me pasa que recién este año puedo sentir o puedo ver las cosas de una manera diferente. Yo crecí en un ambiente cristiano, mi mamá era cristiana, siempre fui a la iglesia de chiquita, me encantaba. Siempre era como esta cosa del mensaje de salvación, que está bien, no estoy hablando contra eso. Y es más, yo me acuerdo que era como que siempre estaba intrigada por eso, como que, no sé, me llamaba la atención. Conforme fui creciendo en la fe, que bueno, no sé si saben mi testimonio, yo nací en la fe cristiana, pero después como que a cierta edad, me acuerdo que estaba viendo una prédica con mi mamá, y el predicador como que decía, si vos querés aceptar a Jesús en tu corazón, bueno, y hacía un llamado al altar, y hablaba también por las personas que estaban mirando como la transmisión, y hacía la oración. Entonces, claro, yo me acuerdo que estaba escuchando esa prédica con mi mamá, yo creo que ya 13, 12, y me acuerdo que me sentí como mucha convicción en mi espíritu, y me daba ganas de hacer esa oración, pero yo digo, no sé qué es. Entonces después, cuando terminó ese programa, que no sé si sigue existiendo, pero yo antes cuando miraba la tele de cable, pasaban enlace. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá qué era eso de la oración de fe, si era necesario que yo, tipo, yendo a la iglesia desde que nací prácticamente, hacerlo. Entonces mi mamá me explicó que era una decisión que uno tomaba cuando ya tenía, digamos, cierta conciencia, que todos teníamos que, digamos, tomar la decisión de grandes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si bien, o sea, por más que aunque de niño siempre hayas ido a la iglesia, siento que hay como un momento en tu vida en el que la percepción, o sea, como que pasas de niño a adolescente y cambias, o sea, empezás a pensar de otra manera, te empezás a cuestionar muchas cosas en tu interior. Entonces en ese momento es donde uno también puede llegar a tomar la decisión de seguir a Cristo o no. Entonces me acuerdo que ese día fui, después de hablar con mi mamá, fui a mi pieza y hice la oración de fe. Me acuerdo que busqué, creo que un video de Redimido, porque yo era re fan de Redimido, una vez lo fui a ver todo, y él en una prédica que contaba su testimonio hacía la oración de fe, y yo me acordaba que había visto ese video, entonces lo vi y repetí la oración. Obviamente después cuando uno crece en la fe, entiende que no hace falta, no es obligatorio la oración de fe, sino realmente la convicción de espíritu y el arrepentimiento y cambiar de vida para sentar a Cristo, o sea, vivir a Cristo como tu Señor. Bueno, después de ahí como que yo pasé por una periodo de mucha depresión y horrible. Se va yendo muy corto porque si no se va a hacer muy largo, y cuando los videos son largos no me dan ganas de editar. Más o menos es mi testimonio. O sea, yo pasé por un periodo de depresión muy fuerte en mi vida, donde yo le dije a Dios, si vos tenés, como que yo me había cansado, tipo, de todos los días levantarme sintiéndome así, irme a dormir sintiéndome así. Entonces hice una acción y dije, Dios, si vos tenés un propósito con mi vida, demostrármelo, o sea, hacelo, porque yo no quiero seguir viviendo. Entonces, si vos sos real, si vos existís, porque también era una que yo súper enojada con Dios siempre, ese día fue como que Dios
realmente sacó todo ese peso, como esa nube que estaba encima mío, y pude experimentar la vida de otra manera, como que alegría, todo. Seguí luchando con eso, hoy en día sigo luchando con algunos pensamientos, pero estoy afianzada en Cristo. Tuve la oportunidad hermosa que es conocer a la persona del Espíritu Santo, tener una relación con el Señor, y yo creo que cuando uno realmente conoce al Señor, no hay vuelta, o sea, no te puedes apartar, porque el Señor es como que te cautiva de tal manera que no hay otra opción, o sea, no existe la alternativa de irse al mundo, de apartarse de él. Uno como humano tiende a tener como altibajos, momentos en los que querés leer la Biblia, momentos en los que no, momentos en los que querés buscar al Señor, momentos en los que no. Vieron que Pablo dice, ¿no? Como que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es como esta batalla constante por nuestro hombre interior, con nuestra persona, con nuestra carne. Siempre nuestra carne se va a oponer a lo que es del Espíritu. Un poco de eso quiero hablarles hoy. Me acuerdo que en un tiempo donde estaba como muy en fuego por el Señor, hablemos un poco de este tema controversial que es el hablar en lenguas. Siempre era como que por ahí escuchaba a gente hablar o estar predicando y de pronto se ponen a hablar en lenguas. Y me acuerdo que varias veces como que han hecho llamados ahí en mi iglesia cuando yo era más chica como para, no sé, llamados, no me acuerdo. Y a mí me acuerdo que me han hablado varias veces como que Señor, que el don de hablar en lenguas se active en ella, no sé, cosas así. Y por ahí tipo se lo hacían otras personas y las personas empezaron a hablar en lengua y yo me quedaba como que ¿qué? Y cuando me hablaban a mí no pasaba nada. Lo que intentaba, pero era como que hacía así como y nada se me venía. No podía producir las lenguas del Espíritu. El Espíritu Santo traía a mi memoria esto porque estaba así como en un momento de oración leyendo la Biblia todo y le dije, Espíritu Santo, por favor, no me hagas hablar más en lenguas de lo que tengo en dominio propio para refrenar mi lengua. Porque para mí, o sea, esto es lo que yo le dije, tipo, para mí es más importante el dominio propio, controlar mi lengua, controlar las conversaciones que tengo, siendo totalmente honesto. O sea, ahora con ustedes, en ese momento con el Espíritu Santo, o sea, yo participo quizás en conversaciones que no tengo que participar, hablo de personas de una manera que definitivamente no tengo que hablar, me río de cosas que no me tengo que reír, entonces es como que yo siendo honesta con el Espíritu Santo le digo, o sea, no quiero ser de esas personas que un domingo hablan en lenguas o están en alabanza y empiezan a hablar en lenguas o oran y empiezan a hablar en lenguas y después cuando salen de ese momento no demuestran fruto del Espíritu. No puedes tener un montón de dones, pero si no hay frutos de esos dones es como que no te sirve de nada. Y sabiendo que el mayor fruto es el amor y que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros prójimos, si no amamos a nuestros hermanos en Cristo, si no amamos a nuestros enemigos. Entonces si no demostramos ese fruto y demostramos lo contrario porque estamos hablando mal, estamos sacándole cuero a media gente, yo siento, o sea, entonces yo le decía al Espíritu Santo, ¿no? Como que para mí es más importante el dominio propio que el hablar en lenguas. Esta confrontación como el Espíritu Santo que me trajo a memoria tan pacientemente, tan amorosamente como es Él, pero a la vez como que tan confrontativo. El Espíritu Santo es el único que te puede dar un palazo, un bibliazo, pero con todo el amor del mundo a la vez. Tipo, te deja tirado, noqueado en el piso, pero sentí mucho amor. Me traía hasta la memoria, ¿no? Como yo, por más que me oraban, yo no podía producir el don de lenguas. Y en un momento donde el Señor me permitió tener como un grupo de amigos, de hermanos en Cristo, que estábamos locos por su presencia, pero locos. Siempre nos juntábamos a leer la Biblia, orábamos entre nosotros, adorábamos. Y fue un momento de mucha riqueza espiritual donde pudimos crecer un montón. Yo personalmente pude crecer un montón. Estas juntadas surgía el pedir por esto, ¿no? Nosotros estábamos tipo leyendo Berenjín, Tommy Tenay, tipo todas las historias de avivamiento que había, nosotros las leíamos y nos poníamos a orar, Señor, envía un avivamiento. Y en esa, con el libro de Berenjín, nos encontramos con el bautismo del Espíritu Santo. Nos pusimos a orar en acuerdo para ser bautizados. No sé si ahora, tipo, esto fue antes de la pandemia. Ahora yo con la mentalidad de ahora no sé si está bien decir el bautismo en el Espíritu Santo,
porque yo creo fervientemente que en el momento que recibimos al Espíritu Santo es cuando tenemos la convicción de pecados, porque el Espíritu Santo es el que nos hace tener la convicción de pecados y arrepentirnos. Y este bautismo en el don de lenguas, porque Pablo dice que procuremos tener los mejores dones. Entonces como que nos pusimos de acuerdo, porque habíamos varios tipos que no hablábamos en lenguas, y realmente anhelábamos ese don, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a sí mismo. O sea, es tu conversación con Dios. O sea, es espiritual, ni siquiera tu entendimiento lo puede entender. Si vas a hablar en una congregación en voz alta con el don de lenguas, tiene que haber un intérprete. O sea, esto obviamente para procurar el orden, porque si no es como, no sé, estoy ahí, te escucho hablar lengua, te aplaudo la lengua porque estamos hablando con el Señor, pero ¿qué me edifica a mí? Todo lo que tiene que ver con el tema congregacional siempre tiene que ser como para edificarnos los unos a los otros. Me acuerdo que ayunábamos un montón y siempre lo buscábamos. A mí me sirvió mucho para ser disciplinada en la lectura de la Biblia, en orar. Y me acuerdo que pedí tanto, el Señor me hacía acordar de eso, que yo pedía tanto el ser bautizada en el don de lenguas, que me acuerdo que me iba a dormir y decía, Espíritu Santo, bautizame con el don de lenguas, Espíritu Santo, bautizame con el don de lenguas, Espíritu Santo, bautizame con el don de lenguas, y lo repetía, y me dormía, y después si me despertaba así como que entreabría los ojos y seguía orando, o sea, como que no cesaba de orar porque lo anhelaba tanto que no podía dejar de orar por eso. Nosotros obviamente le llevábamos este sentir que teníamos a nuestros líderes, tipo, no, queremos ser bautizados en el don de lenguas, en ese momento decíamos, ¿no? Ser bautizados en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que tuvimos una reunión para eso, y donde simplemente lo buscamos y le pedíamos eso. Y ahí me acuerdo que nos empezaron a orar, y en ese momento fue cuando yo fui bautizada y empecé a hablar en lenguas. Y desde ahí como que se volvió algo que me salía solo, como que fluía el don, conforme digo, buscando al Señor. Y después, obviamente, yo pasé por muchos procesos, y uno de ellos fue, digamos, ¿no?, el comenzar a ver cómo otros quizás eran, pero así para hablar en lenguas, pero también eran así para darle la lengua. Y obviamente acá no me quiero sacar a mí del centro de la mina, porque obviamente yo también he caído en eso. Creo que como seres humanos nadie está exento de pecado. También recuerdo que alguna hermana en Cristo estaba como media mal porque había pecado. Yo le decía que hablara en lenguas. Le decía, no, hablar en lenguas, porque cuando vos hablas en lenguas es tu espíritu conectándose con el Espíritu de Dios. Y esos pensamientos que vienen a tu mente que te dicen, ¿cómo voy a hablar en lenguas si pequé? No, ¿cómo voy a hablar en lenguas si dije esto? Esos son pensamientos enviados, dados del enemigo, para que vos estés inactiva en ese don. Porque ese don te lo dio el Señor. El Espíritu Santo me trajo todo eso a mi memoria. Y yo dije, wow, o sea, yo realmente lo pedí con todo mi corazón. Y el Señor cumplió ese deseo de mi corazón. Y el Espíritu Santo me regaló ese don. Y yo en ese momento, orando, me di cuenta de eso, que fue un regalo del Espíritu Santo. Cualquier don que Él te haya dado, sea hablar en lenguas, sea el don de sanidad, sea el don de sueños, sea el don de profetizar, sea el don de visiones, sea cualquier don que el Espíritu Santo te haya dado. Si vos oraste por ese don, si vos lo pediste, o si el Espíritu Santo simplemente decidió regalártelo porque le plació en su corazón, porque la Biblia dice que Él nos da los dones conforme a Él le parece, conforme Él quiere, porque Él es un Dios generoso. Entonces Él nos dio los mejores dones. Cuando yo hice esa oración, que yo le dije, mira, o sea, no me siento cómoda hablando en lenguas si yo sé que estoy batallando con esto, a lo cual le estoy dando un parate, estoy tratando de no hacerlo, no me estoy uniendo a conversaciones,
trato de no hablar, trato de llevar todo eso cautivo, la obediencia a Cristo Jesús y rendir mi vida en obediencia a Él para darle honra. En cierto modo pude sentir su corazón, obviamente, de que Él estaba muy grato en haberme dado ese regalo, ese don que yo tanto pedí y tanto anhelé, y a la vez como esa contristación del Espíritu Santo de que yo no quiero usarlo. Es casi como que despreciando eso. No me gusta mucho aparentar, o sea, si yo sé que no estoy bien, no voy a ir aparentando que estoy bien. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y ese es mi proceso actual. Siento que hay un montón de cosas que en mi ego no quiero hacer porque tengo miedo a ser hipócrita, porque yo no quiero ser hipócrita y ser asociada con ese término. El Espíritu Santo como que literalmente rompió todas las paredes, las derribó. Y me hizo ver eso, fue su regalo para mí. Realmente me abrió los ojos en eso, pero también me abrió los ojos en el pidan y se os dará. Pero ¿qué hemos de pedir como corresponde? O sea, no sé si alguna vez les pasó de sentir que estás orando por algo y que no pasa y que no sucede, y sentir que no tenés respuestas a esa oración. O sea, para esto tenemos que analizar por qué estoy orando. Lo que estoy orando se alinea a la voluntad de Dios en mi vida. Tengo fe en lo que estoy orando. O sea, estoy pidiéndolo sin dudarlo en mi corazón, así. Pero siento que Dios respalda mucho la fe sin dudar. Jesús dijo, si vos tuvieras fe como un grano de mostaza, literalmente vos le decís a ese monte que se mueva y se va a mover. Cristo es poderoso para hacer las cosas. Y cuando Jesús hablaba de esto del grano de mostaza, lo que había pasado antes de que Jesús diga eso, era que un hombre, les cuento chicos lo que me acuerdo, vayan a leer el versículo, se lo voy a dejar acá, no confíen en mí. No, mentira, o sea, no confíen en el hombre, confíen en Dios. Un hombre se había acercado y le decía, mi hijo está, como que el hijo estaba tipo re endemoniado, hacía cosas re locas, qué sé yo. Entonces el hombre va a Jesús y le dice, che, mira, tus discípulos intentaron liberarlo y no pudieron, ayúdame por favor, help. Y entonces Jesús lo libera. Los discípulos le preguntan, tipo, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces Jesús le dice, este género de demonios solamente sale con ayuno y oración. Y bueno, después le dice así como que no tenían fe, y le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, si ustedes le dicen a ese monte que se mueva, se va a mover. No importa lo que tengas adelante, es fe, porque a Dios le agrada que tengamos fe. No solamente tener fe, sino tener esto, lo que decía Jesús, ayuno y oración. Tener una vida dedicada a buscar su presencia. Tener una vida que refleje a Cristo. Ser diligentes en eso. Sí, obviamente que puedes fluir en el don de lenguas, pero vos podés tener el don de lenguas, pero si no tenés el fruto, si no tenés amor, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. No solamente disfrutar de los regalos que nos da el Señor, sino también ser diligentes en llevar una vida conforme a su palabra, conforme a sus estatus, conforme a lo que Él dice, a lo que Él ordena. Tener una conducta irreprensible, poder seguir a Cristo de tal forma, tener una vida rendida a sus pies. Y tampoco es el otro extremo, que estoy tan enfocada en ser diligente que me autocastigo a mí y digo, no puedo ser partícipe de estos dones porque mi conducta todavía no está bien, porque estoy fallando en esto, porque estoy fallando en el otro, y me apago espiritualmente por eso. Es encontrar este balance, de decir, voy a buscar a Dios, me rindo a los pies del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Comenzar a buscarlo fervientemente. Y yo oro en el nombre de Jesús porque ese fuego, el don de Dios que está en nosotros, ese fuego por su presencia, ese fuego por conocerlo más, sea cada vez más avivado dentro de tu corazón, dentro de mi corazón, dentro del corazón de la iglesia. Que realmente podamos anhelarlo todos los días de nuestra vida. Esto es otra cosa. Esperen, porque les estaba contando de algo hoy al principio del video que después como que perdí el hilo. Es que uno madura en el evangelio, se da cuenta de cuál es el mensaje del evangelio. Un día
Jesucristo va a volver. O sea, el sentido del Evangelio, el punto del Evangelio, la meta, es eso, es Cristo. Cristo es la plenitud, Cristo es todo. O sea, todo esto que ustedes hoy ven, todo lo que uno experimenta en el día a día, o sea, vos salís afuera, toda la creación, todo, es parte del plan de Dios. Él un día va a regresar y va a juzgar a las naciones. Todo se trata de Cristo. Y Él dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No me basta simplemente con hacer una oración de fe. Mi vida debe demostrar el fruto. Con el verdadero arrepentimiento viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y debemos seguir siendo diligentes. No debemos apagarnos. No podemos que pase una semana y no haber leído la Biblia. No podemos pasar un día sin orar con Dios. O sea, yo sé que es re difícil retomar. Yo sé que es difícil retomar eso. Pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Dile, Señor, pon en mí este deseo de buscarte. Si tienes que poner música, ponete música. Si tienes que salir al patio de tu casa, anda a salir al patio de tu casa, ponete así, hacer un picnic. Si quieres hacerlo un poco más íntimo, romántico, hacelo. Pero buscalo al Señor. El fuego no se puede apagar. Porque realmente estamos viendo que los tiempos se están cumpliendo. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, hoy no leo la Biblia. Con ir los domingos me alcanza. Si el Espíritu Santo pone esto en nuestro corazón. Y esto es lo que les quiero decir en realidad con este mensaje. O sea, si el Espíritu Santo en algún momento puso un peso en tu corazón, un peso por las almas, un peso por orar por un avivamiento, un peso por algo, recordá cómo orabas por ese algo, cómo llorabas, cómo clamabas por eso. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese deseo? ¿A dónde se fue ese anhelo? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué desististe? ¿Por qué te apartaste? Y Dios es tan bueno, tan grande, tan bondadoso, que Él nos vuelve a dar esa oportunidad todos los días. Todos los días se renuevan sus misericordias. Ora en el nombre de Jesús para que esa fe sea desarrollada en nosotros, donde conozcamos tanto al Señor que no tengamos duda en nuestro corazón de decir, esto lo puedo hacer. El Espíritu Santo solo necesita locos por su presencia, que lo busquen y crean en lo que es imposible para los hombres. Que digan, Espíritu Santo, yo sé que puedes hacer esto y más. Y que su vida esté rendida a Él. Él se agrada en esa ofrenda, en esa fe, y responde. El Señor se agrada en eso. Y ora en el nombre de Jesús para que siempre seamos sensibles a su voz. Y por sobre todas las cosas tener esta relación íntima con Él. Busquemos a Dios, tratemos de ser diligentes, seamos diligentes, pidamos la ayuda del Espíritu Santo a nos ayudar, Él es bueno. Si querés ayunar, hacelo. Tomen todas las medidas para no apartarse del Señor. Estamos en los últimos tiempos. El Señor va a venir pronto, no sabemos cuándo. Si alguien les dice que sabe cuándo, decirle que lea la Biblia porque es un re pecador. Pero seamos diligentes en eso, porque se está multiplicando la maldad y la palabra dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Entonces con esto simplemente los quiero motivar y poder compartirles esto que está ministrando en mi corazón ahora. Sigan pendientes de las actualizaciones, síganme en Instagram, suscríbanse por acá. Nos leemos y nos vemos pronto. Chao.